Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast A Bueno Te Me Cuidas. Hoy tengo el honor de estar hablando con el doctor Edmond Mulet, presidenciable del partido Cabal. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Alan. Muy buenas tardes y un saludo cordial también para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a nivel nacional. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo por acá. ¿Y cómo ha sentido estos últimos días? Me enseñó ahí su calendario. Sí, le estaba ahí enseñando cómo... Usted me preguntaba cómo van estos días de la campaña y le estaba enseñando pues como mi agenda, ¿verdad? Que es de temprano en la madrugada hasta altas horas de la noche. Ajá. Y aquí no aparece todo lo que uno hace porque de repente una crisis por acá, una situación por allá que hay que estar atendiendo, una visita inesperada. Claro. Entonces, esto refleja algo, pero no refleja toda la intensidad pues de la campaña y faltan ya pocos días pues para concluir este proceso electoral. ¿Ya cuántos quedan? Unos 17. 17 días quedan, 17 días para la campaña electoral y 18 días para las elecciones. ¿Y cómo ve el panorama? Porque estaba viendo ahí, me puse a ver entrevistas suyas, viejas, nuevas, de toda su historia. O sea, que hizo sus deberes antes de venir aquí a la plática. Y estaba viendo en una entrevista que creo que fue en Televisión Nacional que habló acerca de que al inicio tuvo problemas con la campaña porque, o sea, le estaban quitando el antejuicio. Bueno, todavía hemos sido pues, objeto de acoso, de hostigamiento, de amenazas. Ahorita en la campaña, a muchos lugares donde vamos, por ejemplo, ya tenemos reservado un salón y el alcalde del partido oficial o de los partidos oficiales nos bloquean el acceso a ese salón, tenemos que realizar la meeting en otro lado, o nos cortan la luz, o bloquean caminos porque hay gente que viene bajando, bloquean caminos para que la gente de las aldeas, comunidades no lleguen al meeting, u organizan a veces eventos, digamos ahora para el Día de la Madre, sabiendo exactamente qué día, qué horas iba a llegar, organizaban eventos para el Día de la Madre, entonces para que la gente se vaya distraída a otro lado. O sea, ha sido un acoso así permanente y durante los 2 últimos años y ahora desde la campaña, que se inició la campaña oficial, muchas denuncias en el Tribunal Supremo Electoral en contra mía. ¿Y fantasmas o qué? Totalmente. Bueno, es que la ley dice que el TSE, por ley, tiene que investigar cualquier denuncia que llegue, aunque sea anónima. Okay. Entonces llega una denuncia anónima por teléfono, escrita o lo que sea, y el TSE abre un expediente y nos corren audiencia y nos explican cuál es la denuncia. Nosotros tenemos que responder a esa denuncia en esa audiencia. Pierde tiempo. Y ahí pierde tiempo, nos distraen. Por supuesto que esa denuncia es anónima, entonces archivan el expediente, ahí van archivando, pero nos tenemos que estar defendiendo ahí de codazos, de zancadillas. Y en toda guerra existe lo que se llama la guerra psicológica, que es paralela también. Entonces hemos sido pues mucho objeto de eso y tratando de crear, me imagino yo de parte de ellos, muchas dudas sobre la participación nuestra, si sí o si no, si lo van a inscribir, si lo van a desinscribir, qué va a pasar. Entonces eso forma parte pues de ese esfuerzo que están haciendo. Este señor Corrupchiche, no es Corrupchiche, es Curruchiche, ahí inició acciones, denuncias en contra mí en el Tribunal Supremo Electoral por campaña anticipada, decía él, cuando ya estábamos en campaña. Y después solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se me levantara mi derecho de antejuicio y ahorita anda accionando ante la Corte de Constitucionalidad y la señora Suri Ríos presentando denuncias por no sé qué cosas, hay gente de Suri Ríos y de Sandra Torres presentando denuncias penales en contra mía en el Ministerio Público, o sea que ha sido algo terrible. Entonces un ambiente enrarecido, hostil, cuesta arriba, que no hay, digamos, un campo equitativo igual para todos los candidatos, pues, y vemos en el partido oficial que tienen todos los recursos del mundo, por supuesto, y tienen la arrogancia del dinero, la arrogancia del poder, y entonces mi mensaje a toda la gente es, miren, hagamos uso de nuestra arma secreta. El arma secreta del pueblo es el voto. Yo les digo en muchos lugares, si les piden que vayan a un meeting, vayan. Y les piden que aplaudan en el meeting, aplaudan. Y les piden que sonrían para la foto, sonrían. Y les van a regalar láminas, que recepten, eso es dinero del pueblo de todas maneras. Y si les piden que en la casa particular de ustedes pongan una foto de los candidatos oficiales, póngalo, no hay problema. Pero el día de las elecciones
ahí a través de ese voto secreto, el arma secreta del pueblo, la oportunidad de mandar a los bandidos, a los malandrines, a los corruptos, a los inconscientes, a los que le han dado la espalda a la gente, mandarlos al pasado, ahí donde debe ser. Entonces a eso me dedico ahora en esta campaña intensa de los últimos días y también llamando la atención de la gente, Alan, porque he visto en redes sociales esta campaña para que se vote nulo, sí, o para que la gente no vaya a votar. Pero eso forma parte de la trampa de los partidos oficiales, porque entre menos gente participa, con pocos votos ellos se pueden colar a ganar alcaldías, municipalidades, incluso la presidencia de la República. Y esa fue parte de la estrategia también del gobierno desde hace tiempo de auspiciar, subsidiar, financiar a varios partidos satélites y a varios candidatos que no tienen ninguna posibilidad. Ahí les dan dinero, porque entre más candidatos y partidos haya, más se diluye el voto, y mientras menos gente participa, entonces ellos, con lo que tienen de recursos, de dinero y de poder, creen que se pueden colar. Entonces el no ir a votar es una verdadera trampa, y estamos cayendo pues en las garras de esta estrategia malévola que están teniendo. Porque muchos se quejan, nos quejamos de los corruptos, y realmente quien votan por ellos es el mismo pueblo, y los que dejan de votar también contribuyen, son corresponsables de esa situación, pero mucha gente no se da cuenta. Exacto. Entonces yo le he estado tratando de llamar la conciencia, miren, es una trampa, y les digo, no voten por mí, no estoy pidiendo el voto por mí, solo vote, participe. Ahora, pues si votan por mí, cuanto mejor, pues, pero hay que participar. Sí. Es que es bien complicado, porque algo que justo ahorita que me llama mucho la atención, y que si ves series así pura, tipo House of Cards y cosas así, o sea, no importa tanto que se diga o no de algo, pero por lo menos ya es algo, ya están hablando de eso. Sí. Y si lo creen o no, pues bueno, y si usted lo desmiente o no, ya no importa, pero la narrativa está ahí. Exactamente, sí. Entonces ahorita me dicen, miren, dicen que usted es tal cosa, dicen que usted es tal cosa, dicen que aclárelo, pero ya no podemos estar aclarando 1000 mentiras diarias. Y ahorita desataron la jauría de los netcenteros, de los bots. Increíble lo que están haciendo. ¿Y cómo se puede contrarrestar todo eso? O sea, más allá del voto, de lo que dijo usted, ¿cómo lo contrarresta así para su salud mental y psicológica? Bueno, primero manteniendo la calma y la tranquilidad, no sobre reaccionando, porque a veces una mentira de cualquiera de esas viejas uno dice, ay, hay que salir a responder y a decirle sus verdades y todo. Claro. Y entonces respirar hondo, tranquilo, contar hasta 10, y entonces ya pausado, y porque son trampas. Ellos lo que quieren es reacciones, que uno sobre reaccione, que uno, pierda el control. Entonces ahorita lo que es tranquilo, faltan solamente 2 semanas para las elecciones, vamos pausaditos ahí y no caer en esas provocaciones, es que eso está diseñado así para provocar, ¿verdad? Es que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, porque cualquier palabra mala que usted diga o salida de tono o de contexto, inmediatamente lo toman, y lo tergiversan y lo manipulan. Entonces mejor, como dice un dicho, calladito se ve más bonito. Y usted que lleva bastante tiempo tanto en política como diplomático, o sea, ¿cuáles han sido como que los cambios más dramáticos que ha sufrido la democracia en Guatemala? Porque usted estuvo para lo del Serranazo, ¿no? Sí, bueno, yo era presidente del Congreso en 1992. Fue cuando impulsé el bono 14, el Código Procesal Penal, todo ese tipo de cosas. Y en aquella época la presidencia del Congreso era solamente por un año. La ley no permitía una reelección. Fue Ríos Montt, cuando fue presidente del Congreso, quien modificó la ley para él quedarse 4 años, los 4 años del FRG como presidente del Congreso. En aquella época era solo un año. Yo fui electo presidente del Congreso en enero del 92. Yo era de la Unión del Centro Nacional, UCN, mi amigo el periodista Jorge Carpio, la UCN, la buena, pues la original. Él fue que mataron, ¿verdad? ¿O no? Lo asesinaron el 3 de julio de 1993, camino a Chichicastenango, en la curva del puente del Iba Molino. Fuerte, ¿verdad? Sí, y era otro de los grandes crímenes impunes de Guatemala. Y en enero del 93, Jorge Serrano, el presidente de la República, aunque éramos de partidos distintos, me pide que yo me vaya como embajador de Guatemala a los Estados Unidos. Y entonces consulté con Jorge Carpio. Yo fui presidente del Congreso a los 39 años, embajador de Guatemala en los Estados Unidos, la misión diplomática más importante a los 40 años. Un gran honor, una gran responsabilidad. Y con mi esposa y mis hijos nos fuimos muy contentos para Washington. Pero esa alegría duró solo 4 meses, porque el 25 de mayo del 93 fue el autogolpe
golpe de Jorge Serrano. Entonces yo renuncié como embajador de ese gobierno ante los Estados Unidos, pero conformé lo que denominé la Resistencia Internacional Guatemalteca Organizada, de siglas RIGO, Resistencia Internacional Guatemalteca Organizada, y tomé, en nombre de las Fuerzas Democráticas y Constitucionales de Guatemala, tomé posesión de la embajada, después tomé posesión de la misión de Guatemala ante la OEA, o sea, que organicé, y al mes y pico pues pasó la crisis, y entonces Ramiro de León Carpio, que era Procurador de Derechos Humanos, que fue designado por el Congreso para completar los 2 años y medio que le faltaban a Jorge Serrano para completar su periodo, como él se fue exilado a Panamá. Entonces Ramiro de León me vuelve a nombrar embajador en los Estados Unidos, y ahí estuve más de 3 años en Estados Unidos. O sea que en efecto yo viví el tema del serranazo, pero yo estaba en Estados Unidos e hice mi trabajo allá de resistencia internacional y de crítica pues a lo que estaba pasando. Es que sí, son tiempos bastante convulsos cuando pasan ese y que tipo de uno cosas, no sabe lo que va a pasar, porque cuando era yo presidente del Congreso y el presidente de la República, en 2 ocasiones Jorge Serrano me propuso, ahí en Casa Presidencial, Jorge Serrano es un hombre así grandote y me agarraba así el hombro, y los corredores de Casa Presidencial me decían, mira cómo le está yendo de bien al chino Fujimori en el Perú, con su autogolpe, hagamos lo mismo en Guatemala. En aquella época éramos 116 diputados. Y el fin del autogolpe era perpetrarse él en el... Según él, era transformar, y me decía, no necesitamos tantos políticos, tantos diputados, te voy a nombrar presidente de un Consejo de Estado, con 20 legisladores es más que suficiente, pero de un manotazo quitó a la Procuraduría de Derechos Humanos, la independencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, o sea, todas esas instituciones democráticas que nos costó tanto construir, él lo quería realmente destruir. Y entonces, y cuando ocurre el 25 de mayo del 93, ese golpe, y cuando yo tomo esa posición, yo no sabía si iba a ser exitoso o no Jorge Serrano, yo no sabía, o sea, que era de lanzarme al vacío, pero es donde uno tiene que ser muy consecuente, congruente con sus principios y sus valores, y Fujimori, que fue exitoso en su golpe de Estado, yo no sabía si Serrano lo iba a hacer, y que me estaba condenando a un exilio también para siempre, ¿verdad? Sí. O sea, pero son decisiones, momentos en la vida que hay que tomar decisiones, y por eso es que los principios son muy importantes, porque ahí cuando hay alguna duda, cuando hay alguna crisis, cuando hay una situación así de conflicto, uno se apega a los principios y siempre sale uno bien, siempre sale uno bien. ¿Y qué le llamó, después de su periplo por las Naciones Unidas y todo eso, qué lo llamó a regresar aquí a... Bueno, mi primer trabajo fue como jefe de esa misión de Naciones Unidas para ir a pacificar y estabilizar Haití. Ese fue mi primer trabajo. ¿Estabilizarlo de qué? De la violencia, de la inseguridad, de las maras, de las pandillas. Haití, hay que recordar que fue uno de los países más desarrollados y más avanzados, más ricos del Caribe. Llegó a ser el mayor productor y exportador de azúcar del mundo, más que Cuba. Hoy en Haití le quieren poner una cucharadita de azúcar a la taza de café, esa cucharadita de azúcar la tienen que importar. En Haití se quieren comer un aguacate, lo tienen que traer de República Dominicana. Yo ni en África he visto los niveles de miseria y de pobreza como hay en Haití. Sin embargo, hasta 1963 el Producto Interno Bruto, el PIB de Haití, era superior al de República Dominicana. En Haití había infraestructura, educación, producción, exportaciones, había de todo. Había turismo, ahí llegaban barcos cruceros. Bill y Hillary Clinton pasaron su luna de miel en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Hay hasta teorías conspirativas de ellos dos en Haití, ¿no? ¿No las has escuchado? He escuchado también un montón de cosas ahí. Y entonces, cuando yo veo que, y después cuando yo llegué a Haití había más o menos 450 secuestros al mes, y el país sumido bajo el control de las maras, de las pandillas y todo. En 15 meses limpié Haití. Cuando yo me fui, después de 15 meses, había 1 o 2 secuestros al mes, no había una extorsión. O sea, cumplí con el mandato del Consejo de Seguridad de pacificar y estabilizar Haití. Y es cuando me nombran subsecretario general encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. Yo era el comandante mundial de los cascos azules, y mi trabajo esencialmente era administrar y supervisar estados en crisis y estados fallidos. Y ahí es donde aprendo, Alan, grandes lecciones. Igual que en Haití, igual que todos esos países que me tocó administrar, en su pasado hubo Estado de Derecho, hubo producción y educación, infraestructura, y cada uno de esos países entró en un camino de degradación que los convirtió en lo que son. Y ahí es donde me entra a mí la angustia.
Es que sí. La gran preocupación cuando veo el camino que siguieron esos países es exactamente el mismo camino que Guatemala lleva. Y para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Y de hecho los índices que tenemos, tanto de desnutrición, analfabetismo y todos, son iguales o peores que Haití, ¿no? En algunos casos, mire, peores que Haití. Y entonces yo ya debiera estar jubilado, ¿va? Dedicado a mis hijos y a mis nietos. Descansando, ¿eh? ¿No? Y cuando mi último trabajo en Naciones Unidas fue como jefe de un mecanismo para investigar el uso de armas químicas en la guerra en Siria. Y eso lo entregué el trabajo pues a finales del 2017 y después a partir del 2018 me siguieron invitando de parte de Naciones Unidas para otros cargos, otras funciones. Incluso me ofrecieron el cargo de director general adjunto de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París. Y la directora general de la UNESCO, ex-ministra Madame Azoulay, que es ex ministra de Cultura de Francia, directora general de la UNESCO, francesa, primer mundo, me dijeron anda buscando a un latinoamericano que hable inglés, que francés, que tenga experiencia, que hable los idiomas y que conozca Naciones Unidas. Y me habla español y francés e inglés. Un poco de español y francés e inglés, sí. Un poco de español. y entonces yo hablo con mi esposa. Le digo, mira, me ofrecen ese cargo, director general adjunto de la UNESCO en París, un bonito apartamento en París, los últimos años de la vida, recorriendo el mundo, patrimonio, no sé qué, cultura acá y todo. Y entonces es un contrato por 5 años. Y viene mi mujer y me dice, bueno, ¿y cuándo nos vamos? Entonces le dije, no nos vamos, le dije yo. Ya decliné y les dije que no, muchas gracias, porque tenemos una responsabilidad aquí en Guatemala. Y así como eso, me han ofrecido puestos en Viena, en Ginebra, en muchos otros lugares de posiciones, a veces posiciones temporales o a veces realmente posiciones ya de 2 o 3 años. Y a todos he declinado porque tenemos una responsabilidad aquí, sobre todo, Alan, en mi caso, porque yo ya viví el futuro de Guatemala. Yo ya sé para dónde vamos y que si no cambiamos de rumbo nos vamos a convertir en un Haití. Entonces yo tengo una doble responsabilidad como ciudadano, como guatemalteco, pero sobre todo porque yo ya vi para dónde vamos y la necesidad de cambiar de rumbo. Y por eso fue que participé en la última elección, para ver cómo cambiamos de rumbo. Y cuando veo que ese proceso de degradación en este gobierno se ha acelerado profundamente y rápidamente, pues eso lo dice uno, tenemos que volver a hacer algo, pues. Eso es una obligación que tenemos, pues. Es que se está bien dura la situación y uno pensaría que no podría estar peor y siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Siempre hay un subterráneo más bajo y más bajo y más bajo y más bajo. Incluso Haití puede incluso ir más bajo. Claro, para abajo no hay límite. Sí, no hay límite. Sí. El infierno es bien profundo, bien profundo. Y lo que me llamó la atención ahorita que dijo es su responsabilidad como ciudadano, pero también una cosa es que uno quiera, o sea, yo quiero ser presidente, ¿me entiende? Pero ¿cómo llegó a ejecutar? ¿Con quién empezó a hablar? Sí, ¿cómo fue? Eso no amanece uno una mañana, yo quiero ser presidente, o que en la noche se le apareció un ángel a uno y le dice, tú vas a ser presidente. Claro. No, ese es un proceso. Primero de tomar conciencia, cuando uno ve las experiencias que tienen Haití alrededor del mundo y lo que le puede pasar a un país si no se hace algo, esa es una parte de esa toma de conciencia. Y hay personas que se le acercan a uno y dicen, mira, has considerado esto, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no sos candidato? Porque aquí, en fin, no es uno solito el que toma eso, sino que se va elaborando eso, y así fue como se concluye pues en un proceso electoral. Sí, porque aparte de la decisión personal está lo familiar y después hablar así con las personas. Bueno, y familiarmente es un enorme sacrificio, mucho sacrificio, pero ahí yo tengo una enorme ventaja, porque hace 43 años cuando le propuse matrimonio a mi esposa, ella inmediatamente, sí, como no, casémonos, de acuerdo, aquí que allá. Y entonces yo le dije, pero mira, te tengo que advertir que yo tengo 2 grandes defectos. Así me dijo, ¿y cuáles son? Primero le dije, es que yo no sé hacer dinero, yo no soy hombre de negocios, el dinero no me interesa. No importa, me dijo, no importa, casémonos. Y mi segundo defecto es que soy político. No importa, me dijo, casémonos. Basta, bueno. Entonces cuando hemos pasado aquellos grandes problemas económicos, aquellas grandes limitaciones, y cuando ando en política de arriba abajo y toda cosa, porque ella sabía también a lo que se estaba metiendo, entonces ella siempre me ha apoyado en esas cosas, pero sí fue advertida a tiempo y así me aceptó con mis defectos. Sí, es que la política es algo,
es algo bien distinto a lo que uno puede percibir y ver sí, de lejos sí. a lo que realmente es adentro. Yo tenía una licenciatura, después saqué una maestría, Ajá. después saqué un doctorado y ahorita estoy sacando un postdoctorado en administración de egos. De egos. Egos, es que la política es administración de egos. Claro, mire, claro. Usted ahorita prácticamente es CEO de un equipo de trabajo, ¿no? Sí, sí, Ajá. pero además la estructura que tenemos es impresionante. Sí. Y los egos que hay que administrar, porque esa es la naturaleza humana, pues. Entonces estoy a punto de sacar mi postdoctorado en eso. ¿Y qué cambio hubo de ese Edmond al Edmond de ahorita? O sea, de su primera campaña que usted estaba así empezando y no sé Sí. si tenía recursos o no. No, bueno, tampoco ahora, pero ahora soy más conocido. Ajá. Y lo que sí tenemos de diferencia es la estructura, Ok. porque el Partido Humanista, donde yo participé, que lástima que cayó en los temas de corrupción y por eso tuve que dejar ese partido, tuvimos muy pocos candidatos a alcaldes, no teníamos pues organización. Ahora con Cabal, desde hace 3 años, pues de 340 municipios tenemos candidatos a alcaldes en 294 municipios. Yo quería llegar a 300, 310, pero ahorita nos faltaron 46 municipios donde no tenemos candidatos, y es que no conseguí suicidas. Es que para ser candidatos en algunos municipios hay que ser kamikaze. Pero sin embargo en Ipala, un consejo muy correcto, muy decente, el dueño de una ferretería, yo voy a ser candidato al CAI, a mí el Tres Quiebres me viene del norte y candidato, y así en muchos municipios hemos conseguido gente valiente, sí. O sea que la diferencia es que tenemos una estructura impresionante que no teníamos en la campaña pasada, y un reconocimiento de nombre también. Ahora sí, por supuesto. Ya es mucho más alto que el que hubo en la campaña pasada. Sin embargo, de 19 candidatos yo ocupé el 3er lugar. Entonces, es bastante, ¿no? Fue muy satisfactorio, sí. ¿Y perspectivas de partido? O sea, ahorita que mencionó eso, que hace 3 años viene, o sea, ¿sí es un partido pensado a largo plazo o solo como vehículo? Bueno, todo partido, me imagino que va con ese propósito, esa intención de permanencia, de permanencia, de seguimiento y todo. Y la idea, el propósito es eso, y no un proyecto construido alrededor de una persona, de un individuo, de una personalidad, sino que tenemos nuestros estatutos, nuestro código de ética, o sea, tenemos instituciones ahí impulsando sobre todo a jóvenes, mucho joven, porque para que se puedan realizar personalmente, profesionalmente, políticamente, hay mucho espacio para la juventud. Y hemos tratado de impulsar a mujeres, pero ahí ha sido un poco más difícil. Pero, por ejemplo, en el departamento de Zacapa, que uno hubiera pensado que allá en Oriente son más machistas que en cualquier otro lugar, tenemos 4 candidatas a alcaldesas en 4 municipios de Zacapa. Y así a nivel nacional hemos tratado de impulsar pues a la mujer. Es que sí, pasa mucho el fenómeno de que la Mara solo se quiere beneficiar así de un partido porque está posicionado o porque, o sea, por X o Y razón, como póngase el caso de Carlos Pineda, que él vino, no estuvo en un partido y después se metió a otro. Es que le dieron jalón. Ajá. Le dieron jalón en ese partido con ese vehículo, pero resultó que el vehículo era robado. Ajá. Entonces ahí era complicado para él, pues no tenía los papeles legales el carro, donde le dieron jalón y ahí donde tuvo esos problemas. ¿Y usted cree que lo que le pasó a él, a Roberto Arzú, todo eso es como parte o parecido a lo que a usted le pasó o le sigue pasando? Sí, claro. Sí. O sea que hay una intención ahí de bloqueo, de crear esos signos de interrogación. Ahora, en el caso de Roberto Arzú, la acusación que se le hizo fue porque hizo campaña anticipada. Entonces, él era muy activo pues en la campaña, pero la ley también es muy subjetiva, sujeta a interpretación, muy casuística. Entonces, otros hacían campaña anticipada también, pero no le cayó la viga como a Roberto Arzú. Claro. En el caso de Telma Cabrera y Jordán Rodas, votaron al binomio porque dicen que no tenía su finiquito, pero yo sé de otros candidatos que tampoco han tenido finiquito y que sin embargo los inscriben. O sea que la ley no se aplica por igual a todos. Es que sí hay bastante disparidad, ¿no? Así es, sí, y es lo primero que tenemos que reformar, la ley electoral, la interpretación de lo que es campaña anticipada o no. Yo publiqué un libro, mi autobiografía, y el Tribunal Supremo Electoral dijo que era delito.
¿Por qué? Porque me estaba promocionando. Y en mi libro cuento mi vida, claro. Donde nací, secretos de familia, toda vida tiene éxitos, fracasos, alegrías, tristezas. Y ahí no hablo de partidos políticos, de elecciones, nada de eso. Es mi vida, cuento mi vida. Pues, delito, al bote se va a ir. Y tuve que ir al Tribunal Supremo Electoral a firmar una declaración jurada y me abrieron un expediente. Entonces tuve que bajar de las redes la promoción de mi libro y no hablar del libro. Ahora que estamos en campaña, sí se puede, pero hace 2 meses era un delito hablar de mi propio libro. O sea que ese... Es que sí está bien ambiguo entonces, o sea... sí, o sea, incluso yo sé de articulistas, columnistas que les llamaron la atención también, porque decía el Tribunal Supremo Electoral que a través de esos artículos se estaban promocionando para posibles cargos de elección popular en el futuro. Una cosa impresionante. Por eso el sistema nos estamos deslizando a una Nicaragua, poco a poco. Claro. Autoritarismo, la persecución contra medios de comunicación, contra periodistas, contra actores de justicia, contra todo el mundo. Sin necesidad de comunismo. Es que esto ni siquiera es ideológico, es pura, purisísima corrupción. Es que sí. Pura corrupción. Y yo creo que estamos, o sea, muy cercanos a una dictadura de corrupción, si no es que ya. Pero fíjese que llevamos 3 años y medio sin elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de apelaciones. ¿En qué país? ¿Quién va a venir a invertir a un país, a generar trabajo y empleo donde no hay certeza jurídica, donde no hay reglas claras? Son los call centers. y donde impera la corrupción o la impunidad. Y hablando de impunidad... Claro. El 97% de los crímenes, asesinatos y homicidios en Guatemala quedan impunes. Sí, un asesino, un homicida tiene 97% de posibilidades de que nunca pague por su crimen. O sea, esos son los niveles pues, de justicia en Guatemala que también tenemos que ver cómo lo resolvemos. Es que no, o sea... Sí, uno ve los ejemplos, o sea, pónganse, ahorita que me he involucrado más a hacer como contenido de política, no solo entrevistas, sino que ir involucrándome me fui a meter a un meeting del Partido Suri, póngase. Entonces uno va conociendo la opinión de las personas y no necesariamente de los candidatos, porque los candidatos hasta cierto punto, o sea, saben lo que tienen que decir, ¿no? Entonces, pero cuando uno habla con las personas y el por qué van a votar por tal, o sea, no es por sus políticas públicas, no es por lo que usted diga que va a hacer, o sea, ellos les interesa así como que, no, pues hoy vine porque me dieron de comer aquí, ¿va? Sí, había refacción. O en el caso de Suri, o sea, la justificante para votar por ella de unas personas era porque no era Sandra. Sí, o sea, no era ni siquiera a favor de, sino en contra de la otra. Sí. Entonces, usted va viendo así la realidad de las cosas. Pero también, Alan, la ley electoral no permite más que 90 días para presentar programas de gobierno, para presentar propuestas. Antes de eso es ilegal. Entonces, ¿cómo es que uno, pasan 3, 4 años y uno no puede hacer ningún comentario de nada? Los propios medios de comunicación no querían entrevistarme o a ninguno porque les ponían sanciones del Tribunal Supremo Electoral a cualquier radioperiódico, a cualquier radio, televisión, medio escrito, sanciones porque estaban entrevistando a candidatos y que eso era campaña anticipada. O sea que incluso expresarse uno, entonces en 90 días de campaña es difícil llegar a todo el mundo con la propuesta o la oferta, entonces ahí tiene que ser uno tiktokero y entonces tiene que usar otro tipo de medios para llegar a la gente, o sea que está totalmente tergiversado el tema de la ley electoral. Sí, o sea, mire casos como el del Johnny, ¿va? O sea, que es así como que alguien que hizo mucho ruido, pero realmente, o sea, solo está llamando la atención por llamar la atención. Sí, ¿va? sí. O sea, no conduce a nada. Y el contenido, la sustancia, la propuesta no existe. Entonces, son cosas que tenemos que ir enmendando, ¿verdad? Y lo que he visto de su campaña, que no sé si sea tan... O sea, siento que es un poco peligroso, o sea, como que atreverse a decir como números en cuanto a propuestas, o sea, yo fui al último debate en el que usted estuvo y también he visto su publicidad y todo, y se me hace como hasta cierto punto peligroso para usted, pues, o sea, porque hasta cierto punto se está poniendo la vara hasta cierta altura donde... Si no llega a eso, va a ser considerado como algo no tan bueno. Entonces, populista o demagógico. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando yo digo de las medicinas gratuitas, la mano peluda inmediatamente empezó acciones, va, que es populista, que es irresponsable, que eso no se puede, que no sé cuánto. Pero ahí está, yo le invito a toda la gente a que entren a muletpresidente.com. Ahí está la descripción de dónde van a venir los recursos. En el tema de las medicinas, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública tiene un presupuesto inmenso de centenares de millones de quetzales para medicinas.
medicinas. Ajá. Pero no hay medicinas en los puestos de salud. Pero ahí ni se en está los metiendo con dinero de otras personas que mueven intereses más fuertes, ¿no? Pero ahí lo que hacen son grandes contratos con las farmacéuticas, con Ajá. los negociantes de la vida y la salud. Exacto. Ahí hay mordidas, hay negocios, hay beneficios, hay de todo. Ajá. Entonces, eso se va a eliminar. Ahí están los recursos, ahí está el presupuesto. Entonces vamos a transformar completamente esa forma de entregar medicinas, y una persona que la necesite con una receta médica, una receta de un puesto de salud o de un médico privado particular. Con esa receta van a una farmacia. Y ahí está la lista tradicional de siempre de los 100 medicinas, 100 medicamentos básicos esenciales. Entonces uno va a la farmacia y la receta incluye una de esas medicinas. La farmacia le entrega a uno sin costo gratuitamente la medicina. Y el Estado después le compensa a la farmacia. ¿Y son farmacias estatales o privadas? No, privadas también, Okay. privadas también. La cosa es que haya disponibilidad, porque uno va a un puesto de salud, en ninguna parte de medicina, y le dicen, ahí está su receta, vaya a comprar sus medicinas, ¿verdad? Y el ministerio, miren lo que pasó en el ICS ahora. Ajá. ¿Vio lo que pasó en el ICS ahorita? ¿Qué cosa? Dos contratos, sobrevalorado en 340%, Sí, una cosa sí. terrible. Y así es en el Ministerio de Salud Pública también. Entonces vamos a romper con todo eso y transformar ese modelo de asistencia médica directamente a la gente. Es, por ejemplo, el tema del gas propano. El Estado y el gobierno le da a las empresas importadoras de gas propano un enorme subsidio, millones de quetzales. Pues la gente nunca ve ese subsidio, nunca lo ve. No, pues. Entonces, a mí me da mucha pena, pero le vamos a quitar ese subsidio a esas grandes empresas y se lo vamos a dar directamente a la gente de manera muy sencilla. Ahí están las nuevas tecnologías, el mundo digital, y con el recibo de la luz eléctrica de tarifa social, ahí va a haber un código a fin de mes, y con ese código va uno a cualquier vendedor, cualquier distribuidor de gas propano de cualquier marca. Uno presenta su recibo con ese código y un tambo de gas que vale 130 quetzales, vamos a pagar solamente 90 quetzales porque ese código tiene el subsidio de 40 quetzales por cada cilindro de gas. O sea, el dinero ahí está, sí. El recurso ahí está, el presupuesto ahí está, pero lo vamos a usar de manera distinta. Entonces, cuando mucha gente dice que eso no se puede porque no hay recursos, es totalmente falso. Sí se puede y recursos hay. También hay que recordar que Guatemala, todos los guatemaltecos, hemos estado pagando más impuestos, la SAT ha sido más eficiente, y en estos 3 últimos años ha aumentado la recaudación fiscal en más de 30,000 millones de quetzales. ¿Sabe lo que es eso? 30,000 millones de quetzales. Sí. ¿Y a dónde se ha ido ese dinero? Ha mejorado la salud, la cobertura de salud, la calidad de la educación, la seguridad. ¿A dónde ha ido eso? Sí. Entonces, porque el honorable Congreso de la República, al aumentar la recaudación fiscal, entonces le dan un pushito a cada uno, un poquito al Ministerio de la Defensa, al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo, y se diluye en la burocracia todo eso. No hay ningún impacto. No hay impacto. Todo lo que queremos usar es que esa recaudación fiscal, ese esfuerzo que están haciendo los guatemaltecos, se vea retribuido con programas como la jubilación universal, como las medicinas gratuitas, como cosas así que con la seguridad que la gente vea, estoy pagando más impuestos, pero veo que sí se está usando de manera correcta. Sí. Y todo pasa con la lucha contra la corrupción. Sí, es que mi pregunta no está enfocada tanto en cuanto si hay recursos o no, sino la percibibilidad de utilizar los recursos. O sea, porque no necesariamente enfocado en usted, porque hemos visto históricamente cómo tal vez llegan algunas personas a cargos públicos con las mejores de las intenciones y después ve la maraña de personas que la habitan, y es así como solo hay trabas y solo les retrasan las cosas, burocracia. Entonces, póngase, yo lo veía más enfocado en el sentido así como cuando llega un entrenador a un equipo nuevo, sí. Y ningún entrenador viene y dice, vamos a ganar los 7 títulos este año, sino que dicen la retórica así como, no, vamos a trabajar, vamos a hacer lo mejor que podemos, y después ya ganan los títulos, así como, ya vieron que sí. Pero cabal, debo admitir que no es tarea fácil, es tarea difícil, es cuesta arriba, es complicado. Ajá. Y nuestro programa es honestamente muy ambicioso, sí. Pero ahí es a donde queremos llegar. O sea, si somos mediocres en nuestras aspiraciones, vamos a ser también mediocres en nuestras realizaciones. En las consecuciones, sí, es cierto. Sí, y también lo de la educación me llamaba mucho la atención, porque es un tema que se le pregunta bastante, y usted lo contesta con lo de las tablets, con lo de los tutores, pero también hay déficits, así como de 300,000 maestros. Entonces, ¿cómo por dónde empezar? Es mi duda, más bien. O sea, sabemos lo de la salud, lo de la educación, lo de la falta de trabajo, etcétera, pero ¿cómo es la ejecución de esas
Bueno, por ejemplo, en las tablets ya estamos en contacto con un gobierno amigo que está muy interesado en ayudarnos en ese tema. Vamos a necesitar 2.500.000 tablets en Guatemala con internet gratuito y con su contenido bien definido, con algunos juegos también, porque hay muchos juegos que son educativos también, ¿verdad? Sí, claro. Yo no conozco el Minecraft, pero dicen que Minecraft también va formando la capacidad intelectual, volitiva de los jóvenes. Entonces, ese tipo de cosas son los que van a ayudar. Y y ahí está el mundo ahora. Claro. Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. El mundo ya está hablando de inteligencia artificial. Y Guatemala todavía estamos viendo si les damos tablets a los niños, si ahí están los empleos, ahí está el trabajo, ahí están las oportunidades para salir adelante. Tenemos que darles pues esos utensilios. O sea que le quiero poner otro ejemplo en relación a la educación y a las tablets. La República de Colombia, por ejemplo, es en territorio, en extensión, en cantidad de población y en riqueza. Solo Colombia es más grande que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana juntos. Okay. Solo Colombia. Y todos los estudiantes en Colombia tienen su tablet y tienen su internet. O sea, si un país como Colombia, o como Brasil, o como Uruguay, o como Chile, o como todo el mundo lo tiene, pues es perfectamente factible hacerlo pues en Guatemala también. Y es una responsabilidad del Estado. Y ahí está la Constitución Política de la República. El Estado está constituido para garantizar la seguridad, la vida, la educación, la salud de los guatemaltecos. Y el Estado no está garantizando eso. Entonces tenemos que volver a poner al Estado de nuevo al servicio de la gente, que no se está haciendo así ahora. Es que sí, es cierto. Y cuando usted consiga hasta cierto punto en un escenario hipotético, o sea, sanear las instancias del Estado, ¿qué va a pasar después de su mandato? O sea, ¿cuál es cuál va a ser el legado que usted espera que tomen o cómo va a haber continuidad en el trabajo? Sí. Ajá, porque todo lo que se puede lograr en 4 años se puede echar en 6 meses. También, perfectamente, sí, lo hemos visto perfectamente. Sí. La lucha contra la corrupción va a ser a fondo. Yo espero que en 4 años podamos realmente limpiar lo más profundo, lo más enraizado que está la corrupción. Okay. En todas partes hay corrupción, pero yo espero que se siga en esa lucha, en esa persistente pues en ese concepto, porque si no enfrentamos la corrupción, le digo, vamos a seguir en esa espiral de suicidio colectivo, de autodestrucción que nos va a convertir en un estado fallido. Eso es muy importante. Sí. Y en 4 años podemos crear las bases. O sea, en 4 años yo reconozco que no se puede hacer todo lo que uno quiere, pero cambiar el rumbo, establecer las bases para avanzar en una dirección diferente a la que llevamos como país actualmente. Hay un tema muy preocupante, me imagino que la mayor parte del auditorio que nos escucha no vivió la guerra, ¿verdad? No vivieron la guerra. Cuando yo doy pláticas y conferencias ahorita a muchachos de secundaria, de diversificado, de la universidad, y les hablo del conflicto interno de los 36 años de guerra en Guatemala, Alan, se me quedan viendo como que yo estuviera hablando de la guerra de las galaxias. Ni enterados. Sí. Les digo, miren, pregúntenle a sus padres y a sus abuelos. Aquí todos los guatemaltecos sufrimos de ese conflicto. Y ese es un problema porque si uno no conoce eso, muy fácilmente puede caer en las trampas que ocasionaron esa guerra, esa división. Claro. Y de nuevo estoy escuchando esas voces de odio, de rencor, de división, de polarización que nos llevaron a esa guerra. Y de nuevo las estamos escuchando. Entonces a mí me aterroriza que en algún momento dado el proceso político en Guatemala no canalice las aspiraciones de manera libre, democrática, y que muchos se van a ver forzados pues a tomar las armas de nuevo, y eso es terrible. Entonces tenemos que proteger las instituciones democráticas en Guatemala, permitir la participación, la descentralización, y espacios de diálogo y de conversación que ya no existen. Todo eso se cerró, y por eso yo he estado proponiendo desde la campaña pasada el ABC, el acuerdo básico de consenso, que nos pongamos todos de acuerdo, el sector productivo, el sector social, los sectores políticos, todos identifiquemos, 5 temas en los que podamos todos converger y avanzar en una misma dirección, y solamente a través del diálogo vamos a poder sacar esto adelante, porque ahorita mire los niveles de maniqueísmo que existe. El maniqueísmo es: si no estás conmigo, estás contra mí, aquella división terrible.
terrible. Entonces, y eso está bastante incentivado por las redes sociales. Ah, sí. Porque los comentarios que más suben son los comentarios más así así es, sí, de madre. Sí. Entonces aquí hay organizaciones que infunden terror, por ejemplo, ¿verdad? Entonces están dedicados a eso y es una enorme irresponsabilidad. Y está bien difícil el discernir qué mensaje es real y qué mensaje es de NetCenter, porque ahorita que he subido, como le digo, contenido político, o sea, si subo a alguien, póngase como Bernardo Arévalo, caen rápido del otro lado a tirarle. Si subo algo suyo, caen los del otro lado. La jauría ahorita anda detrás de mí, la jauría anda terrible, desatamos pues a todas esas gentes, ahí están destilando a través de los dientes la rabia de la corrupción y como dije el otro día, toda esa rabia está brotando por los poros del Botox, ¿verdad? Porque ahí están las señoras, una cosa impresionante lo que están haciendo. Y bastante importante eso que menciona de los diálogos, porque están sucediendo muchos diálogos, pero de manera independiente, ¿no? Sí. Ajá, póngase, hay cosas de grupos feministas, hay de la comunidad LGBT. Sí. Ellos están teniendo sus diálogos, pero no es algo que se entienda a nivel nacional. Y no permea, es un diálogo de sordos, entre nosotros mismos, nuestros propios intereses y todo, pero no se está proyectando. Entonces, por eso tiene que ser el Estado quien convoque. Ahí están los grupos religiosos, los líderes más respetables del país, sector productivo, sector social, y sentémonos. Y este gobierno eliminó todas las instancias de diálogo. La Secretaría Presidencial para darle seguimiento a los acuerdos de paz desaparecida, la Comisión Presidencial de Temas Agrarios desaparecida, todo donde hay conflicto desaparecido. Entonces, como que si no existieran los conflictos, cuando más falta hace mediadores, gente que impulsen el diálogo, mesas donde nos pongamos de acuerdo, eso ya no existe. Esto es una conversación. Esta es una conversación que por eso yo la agradezco y la aprecio mucho, porque es una forma pues de conversar y de avanzar en una, por lo menos un análisis común, de preocupación común del país, y que tenemos que hacer un acto de contrición, de reconocimiento a los guatemaltecos, que el camino que llevamos es el camino equivocado. Primero tenemos que reconocer eso. Guatemala es de los pocos países del mundo, Alan, que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano en los últimos 20 años. En Guatemala ha aumentado la pobreza general, la pobreza extrema, la calidad de la educación, la cobertura de salud, la infraestructura, las oportunidades de trabajo y lo peor de todo, la desnutrición infantil. En Guatemala ¿Qué desnutrición, diría Carlos Pineda? ¿Cuál desnutrición? ¿Cuál desnutrición? No, yo los veo, todo el mundo está ahí, todo el mundo tiene sus pancitas, pues son llenos de gusanos, pues. Y es una tragedia. Y usted sabe que hay 193 países en el mundo. Y Guatemala está en el rango de los peores 6 del mundo, peor que Haití, peor que países subsaharianos africanos, con los mayores niveles de desnutrición infantil y de mortalidad infantil por hambre. No puede ser, pues. Entonces son temas ahí de preocupación común que yo estoy seguro que entre todos podemos ir avanzando en esa dirección. Este gobierno el año pasado, imagínese usted, hizo hay un programa de alimentación infantil para combatir la desnutrición crónica y aguda. Le hicieron una transferencia de 15 millones de quetzales. Otra segunda en 15 millones y otra. Al final del año 2022 sumaron 85 millones de quetzales que le quitaron al programa de alimentación infantil. ¿Transferencia a dónde? A la Presidencia de la República para publicidad y propaganda. Ahí están las prioridades. Cuando yo le pregunto a la gente, pero ¿cómo hacen una cosa así al gobierno? Es que no lo estábamos ejecutando. Y están impunes. No lo estamos ejecutando. Entonces, antes de que regrese al fondo común, mejor hicimos las transferencias. Entonces, falta de compromiso, falta de liderazgo, falta de sentido de solidaridad social que tenemos que recuperar. Es que también se cree que con no ver los problemas no existen. O sea, si yo volteo a ver allá, ya no existe todo este lado del cuarto y sí existe. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, en el presupuesto General de la Nación, son como 40 y tantas páginas dedicadas al Ministerio de Educación. No hay una palabra, no hay una línea, no hay una tilde, una coma dedicada al COVID. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. El COVID no tuvo ningún efecto negativo sobre la educación. El otro día hablaba yo con una maestra de cuarto grado de primaria. Solo aumentó el autoritarismo. Aquí no pasó nada. Hablaba yo con una maestra de cuarto grado de primaria. Por decreto, niños que estaban en primer grado hace 3 años, ahora están en cuarto grado de primaria. No saben ni siquiera sostener un crayón, nada. Entonces no hay ni siquiera cursos remediales. Por eso nuestra propuesta es contratar a 10,000 tutores para ponernos al día y recuperar ese tiempo perdido en la educación pública. Y para ir cerrando, porque ya nos estamos quedando sin tiempo.
O sea, ahí vi también que le gusta el remo, el canotaje, todas esas cosas. ¿Qué otras cosas le gusta hacer? ¿Qué hobbies tiene? O tenía antes de ser candidato. Sí. A mí me gusta mucho caminar, me gusta mucho caminar largas distancias y en lugares donde se puede caminar, aquí en la capital es difícil, ¿verdad? Sí, no. Pero digamos en Nueva York, cuando trabajaba en Nueva York o en Bruselas, en otras ciudades, y a donde voy me dedico mucho a caminar. Yo soy un apasionado de la arquitectura también. Claro. Yo quería ser arquitecto, no quería ser abogado, pero no pude ser arquitecto, entonces me hice abogado. Pero la arquitectura es una de mis pasiones y a donde voy pues estudio arquitectura, estilos, épocas, una cosa. Y hay lugares maravillosos pues, donde uno puede estudiar mucho arquitectura. Aquí en Guatemala eso se ha ido perdiendo lastimosamente. Y la música, me gusta mucho la música. Antes leía mucho, ahora no me da tiempo de leer, pero sí leí, me devoré enciclopedias enteras, libros enteros, libros de historia, biografías, todo eso. Tengo una biblioteca de más de 30,000 libros que la valoro mucho. Y la jardinería, me gusta mucho pues, la jardinería. Yo voy a ser, mi título oficial va a ser el primer jardinero de la nación. Y si usted ve mi DPI, dice jardinero. Cuando yo fui al RENAP a registrar, bueno, ¿usted qué profesión le pongo? Entonces alguien dijo, abogado y notario. No, póngame jardinero. Y así soy, jardinero. Está bueno, pues muchas gracias. A usted muchas gracias. Esta oportunidad también. Saludos a todos, un gran abrazo.